Buenas tardes. Muchísimas gracias un día más por acompañarnos, por estar aquí en estas conferencias que programamos semanalmente los viernes y donde de manera habitual pues nos visitan amigos de la casa que están dentro de la misma línea de conocimiento que la asociación divulga, sobre todo aquellos conocimientos que están relacionados con el espíritu y que es lo que la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid pues estudia, divulga y sobre todo intenta transmitir a todos aquellos que están interesados en esta serie de temas. En el día de hoy pues recibimos un amigo de esta casa ya desde hace mucho tiempo, Javier Cabrejas, que nos va a hablar de la conferencia El gran misterio de conciencia o de la conciencia y los límites de la realidad. Él es asistente social, colabora en programas de radio, también escribe en las revistas, también programas de televisión, pero fundamentalmente está escribiendo un libro que todavía no sé si lo ha terminado o todavía no, ya lleva un montón de tiempo con él, pero bueno, aquellas cosas que se extienden son las que mejor van a quedar siempre. Y lo que sí él es un gran investigador sobre temas relacionados, sobre todo, con algo que a nosotros nos llama mucho la atención, es la sincronicidad. ¿Qué es esto? Bueno, la sincronicidad está relacionada con los temas relacionados también con la casualidad o la causalidad. Nosotros hablamos que no existe la casualidad, sino la causalidad. Y él es un gran investigador sobre este tema y posiblemente hoy pues lo va a tocar también, si no es de lleno, pues un poco de refilón. Javier, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Muchas gracias. Ya sabes que estás en tu casa y que bueno, pues si podemos, pues comenzamos a realizar la conferencia, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Siempre es un placer para mí venir aquí. Que les da a la gente, ¿no? Entonces tienes que poner un poco más. Siempre es un placer para mí venir aquí y encontrarme con grandes amigos, con gente que aprecio mucho, con gente que estimo mucho, grandes sorpresas. Luis, encantado de que hayas venido. También gente que conozco hace mucho, gente que conozco hace poco. Para mí es un gran placer, ¿no? Estar aquí y poderos hablar de todas las investigaciones que yo suelo realizar. Muchas de ellas, como bien ha dicho Juan Miguel, están de lleno relacionadas con el tema de la sincronicidad, pero la sincronicidad también nos lleva a otros aspectos de la realidad y de la existencia, como lo que es el aspecto base de todo, ¿no? Que es la conciencia. Y lo que vamos a ver también, que lo podemos llamar conciencia, y ahora veremos por qué. Desde que he dejado Madrid, me estoy enfrentando también a este tema de la conciencia desde un punto de vista que no pensaba, que me está sorprendiendo, ¿no? Cuando ahora en esa tierra tan mágica de Navarra, que es donde estoy, y sobre todo en los Pirineos, visito tantos sitios en Soria, que estoy muy cerca, que luego lo veremos en una diapositiva, y me enfrento a lo que es la percepción y los estados alterados de conciencia. Todo eso me lleva a poder sumergirme de lleno y a intentar daros una visión de lo que os lleva a tener la interpretación de la vida que estáis teniendo, porque la conciencia es el pilar de todo. Vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte, vamos a hablar de cómo creamos la realidad, vamos a hablar de chamanismo, aunque no lo penséis, también, y de esos estados alterados de conciencia. Siempre me gusta empezar con alguna frase o alguna recopilación de algún escrito de los grandes pensadores, y últimamente siempre empiezo con algún físico de estos que a principios de siglo, cuando se descubrió la física cuántica, empezaron a ver esa realidad simbólica, esa realidad que no era la que percibía, ¿no? Y os leo también un escrito de ellos, de Eddington, que dice así: hemos reconocido que las investigaciones se ocupan de la materia, que las investigaciones que se ocupan solo de la materia pueden representar por su propia naturaleza un aspecto parcial de la realidad. ¿Cómo podemos ocuparnos de la otra parte? No puede decirse que esa otra parte tenga menos que ver con nosotros. Los sentimientos, las intenciones,
Los valores forman parte de nuestra conciencia tanto como las impresiones que nos presentan los sentidos. Las impresiones sensoriales nos conducen al mundo exterior del que nos habla la ciencia. Esos otros elementos presentes en nuestro ser, los sentimientos, vemos que no nos conducen a un espacio temporal, pero nos deben de conducir a ningún lado. Con la sensación de que debe de haber algo más detrás de toda esta cortina, volvemos a la conciencia humana como punto de partida, al único centro donde podríamos encontrar algo más y llegarlo a conocer. Ahí, en el inmediato interior de la conciencia, nos encontramos con otros movimientos y otras revelaciones distintas, de las que nos llegan condicionadas por nuestros sentidos y por el mundo de los símbolos. En este mundo somos conscientes de ver la conciencia como un conjunto superior y más grande que todos esos aspectos atraídos de lo que conforman el cerebro físico. El primer paso para alcanzar este amplio conocimiento del hombre debe consistir en despertar nuestra capacidad imaginativa, espiritual y trascendente. El mundo material cotidiano con el que estamos familiarizados es un mundo simbólico y lo único que podría vivir en él cómodamente son símbolos. Pero yo no soy ningún símbolo. Para actuar de acuerdo con mi propia naturaleza necesito incluso transformar el mundo que exploro a través de mis sentidos. El ámbito espiritual del que hablo, este ámbito al que se refería, no tiene por qué ser comparado con el mundo científico. Es un mundo cotidiano que debe ser comparado con el mundo material, que también es cotidiano, con el que estamos familiarizados en nuestra experiencia. Pero no pretendo que aquel tenga más ni menos realidad que este, no pretendo que el científico tenga más realidad que el espiritual, ni uno ni el otro, porque refiriéndose al espiritual, y esto quiero que sea lo que se queda, por lo pronto no es un mundo para ser analizado, sino es un mundo para ser vivido. La espiritualidad que todos tenemos dentro muchas veces no es una espiritualidad para ser analizada en sí, sino que tiene que ser una espiritualidad para ser vivida, para disfrutarla, para por medio de nuestra conciencia llegar a todos los recovecos que ella nos muestra. Cuando yo era niño, recuerdo que tenía un amigo que me decía que él muchas noches se sentaba en la cama, se ponía la luz a oscuras, bajaba las persianas de su habitación y hacía como un juego mental. Esto se me quedó muy grabado, entonces, claro, siendo niño no sabíamos a qué nos podíamos referir o qué conexiones iba a poder tener con esto de la conciencia. Y él decía que en este momento él veía como en el techo un punto, como que lo podría succionar, un punto oscuro. Él muchas veces miraba fijamente y parecía como si saliera del cuerpo, pero siempre decía que no llegaba a introducirse dentro de ese túnel, ¿no? Porque seguía viendo el techo, seguía viendo lo que era la habitación. Pero llegó un momento en el que él tomó la decisión de entrar y decía que era como una experiencia muy extraña, era como una aventura, era como una experiencia, incluso podía ser lo que luego vamos a ver que podía ser considerado como algo parecido a la muerte, quizá, vamos a ver que puede ser así. Pero era curioso porque una vez que entró dentro de ese túnel, él no tenía ninguna necesidad humana. No tenía necesidad de comer, no tenía sed, no tenía ninguna necesidad. Ni siquiera tenía la necesidad de volver, solo sentía paz. Y es curioso porque él dijo que en ese momento lo que sí que percibió, lo que sí que sintió fue una presencia. ¿Cómo podemos tener estas experiencias? ¿Qué es lo que ocurre durante esas experiencias extracorpóreas o experiencias fuera del cuerpo? Todo esto vamos a verlo y a intentar dilucidarlo un poquito, ¿no? Aquí vamos a intentar abordar cosas como qué es la conciencia, cómo se originó en nuestra especie, qué es lo que entendemos por realidad, ¿puede la conciencia modificar esa realidad? ¿Se ubica dentro de nuestro cerebro o es una conciencia no local? Un término muy interesante. Y sobre todo, lo más importante, lo que creo que es lo que nos lleva a coger esta investigación sobre la conciencia. ¿Sobrevive la conciencia a la muerte? ¿Os imagináis que se descubriera que sobrevive la conciencia a la muerte? El cambio vital tan profundo que daría cada una de nuestras vidas, que daría la humanidad. Puede ser un cambio. Luego al final voy a hacer una pequeña anotación a una película que me gustó mucho. Puede ser un cambio positivo y también tener ciertas connotaciones negativas, si lo pensamos bien. Luego al final lo vamos a ver, ¿vale? Mirad, cuando hablamos de la conciencia, que como bien viene ahí, la conciencia es el mayor misterio que ahora mismo existe, me cabría recibir en la humanidad, lo que es la conciencia. Vais a ver que hablo de consciencia y conciencia. Antes de nada,
vamos a ver que la conciencia es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, así como el reconocimiento del sentido y de la relevancia de cualquier aspecto de la realidad de uno mismo. Reconocimiento también de aquello que está bien y que está mal. Cuando nos referimos a que yo hago algo que está bien, utilizamos la palabra conciencia. Las dos son sinónimos perfectos, salvo por esa acepción. ¿Qué quiero decir? Yo me puedo recibir en toda la conferencia tanto a la palabra conciencia como consciencia, salvo por solo una acepción, que es esta. Cuando me refiero al reconocimiento entre el bien y el mal, solo puedo utilizar la palabra conciencia, sin la S, ¿de acuerdo? La conciencia es el conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones, así como la capacidad de los seres humanos de reconocerse a sí mismos delante de un espejo, por ejemplo, aunque también vamos a ver que hay muchos animales que también lo hacen, y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. Pero como os decía, la conciencia representa un problema indescifrable, tanto para lo que es la ciencia como para lo que es la física. No hay nada más íntimo como esa experiencia subjetiva. ¿Qué es una experiencia subjetiva? Es el pensar sobre nuestros propios pensamientos. Cuidado, vamos a darnos cuenta de lo que es esto. O sea, yo pienso, pero a la vez tengo una opinión y juzgo mis propios sentimientos y mis propios pensamientos. Es como si hubiera otro yo diferente a lo que es la mente. La ciencia hasta ahora nos va a poder explicar perfectamente cómo se producen todos los mecanismos neuronales que se realizan o que tienen lugar cuando tenemos cualquier actividad nuestra. Cuando pensamos, cuando hacemos la actividad de escribir, cuando hacemos una actividad física, cuando vemos una película, tenemos todo, nos van a decir, la mayoría de las capacidades neuronales que tienen lugar. Pero no nos van a decir cómo se tiene lugar esa experiencia subjetiva de ser conscientes de esa realidad, de ser conscientes de esas experiencias. La conciencia es el conocimiento inmediato que el sujeto tiene, por una parte también, de las emociones. La ciencia nos puede decir, cuando una pareja de enamorados se enamora, nos puede decir perfectamente que todo es producido por una serie de sustancias químicas que los neurotransmisores del cerebro sueltan hasta ciertos estímulos. Son estimuladas y esas sustancias tienen lugar segregadas por esos neurotransmisores. Y así se van a quedar. Pero todos sabemos, todos conocemos, que la experiencia del amor es mucho más profunda. A esa pareja de enamorados, por mucho que le digamos eso, nos van a decir que no le damos una visión general de lo que ellos están sintiendo. Que hay algo más espiritual, interior, fuera de lo que es todos esos procesos neuronales que tienen lugar. Porque vamos a ver una cosa. ¿Qué razón hay para que algo físico dé algo inmaterial? Eso no se produce en ningún otro aspecto de lo que es la existencia. En ningún otro. En ninguna otra cosa que veamos de la ciencia, de que tiene lugar en nuestra naturaleza. Nada físico da lugar a algo inmaterial. Pero sin embargo esto sí. Y eso es algo que a lo mejor la ciencia tiene que tener en cuenta. ¿El qué? Que la conciencia es algo que no puede a día de hoy estudiar. ¿Por qué? Porque no puede captar lo que es algo inmaterial. Yo puedo ser consciente de la mente, de lo que Luis me puede contar, de lo que Juan Miguel, de lo que cualquier persona de vosotros me puede contar, pero la ciencia no puede medir esos pensamientos, no puede medirlos. Puede medir la capacidad física, neuronal, que se produce dentro del cerebro cuando se producen esos pensamientos, pero no puede medir el pensamiento en sí, no puede ver lo que estamos pensando, no puede ver lo que estamos experimentando. Además, luego también hay otro problema a la hora de estudiar la conciencia, que es que la conciencia va a ser estudiada por una conciencia, es un bucle eterno, es el propio investigador quien va a investigar sobre esa conciencia. Es algo que no tiene en sí mucho sentido, ¿de acuerdo? Como yo digo muchas veces, y aquí me habéis oído hablar mucho de ciencia, que yo no estoy ni muchísimo menos en contra de la ciencia. Yo, de hecho, la ciencia la utilizo perfectamente y no podría, yo creo, vivir sin ella. Ninguno de nosotros podíamos vivir sin lo que hoy nos ha aportado la ciencia. Pero sí que hay una frase que me gusta mucho que dice así, que es: la ciencia expone sus resultados de forma de leyes o teorías explicativas que informan sobre un determinado proceso o evento, pero nunca son
y lo recalco, nunca son ese determinado evento o proceso. ¿De acuerdo? La ciencia nos dice, o tiene que medir hechos objetivables, porque va a descubrir los mecanismos, va a descubrir los procesos, pero no va a lo que es a descubrir esa realidad fundamental que prueba en sí todo lo que es la conciencia, porque como he dicho, lo vuelvo a repetir, algo material está fundando lo que es algo inmaterial. Aquí voy a hacer un guiño a la persona que me está grabando, siempre hago alguna, Fede, a mí me gusta mucho hacer algún guiño a Fede. ¿Cómo se originó la conciencia? ¿Cómo surgió en la especie la conciencia, ¿no? Es algo que hay que preguntarse, porque la conciencia nos lleva a lo que es el pensamiento trascendente, a la espiritualidad. La conciencia nos lleva al pensamiento abstracto también. La conciencia nos llevó a hacer el arte. La conciencia nos llevó a ser lo que hoy en día somos. El guiño que le hago es, bueno, él ya lo sabe, esa serie magnífica que un día en Motril tuvimos una charla más que distendida sobre si merecía la pena o no, o tal, que es Westerwolf, y él me dijo que no, que ¿cómo podía ver yo eso? Bueno, pues en esta serie, muy buena, que la recomiendo, aunque el señor Fede diga que no, yo la recomiendo, se trata mucho sobre la conciencia y se preguntan ellos cómo nació, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Por qué? Porque son como un parque temático donde hay unos cyborg, unos hombres biónicos, digamos, que empiezan a tener conciencia, ¿no? Y uno de ellos, al desarrollarla, pues el que creó el parque se le pregunta que cómo pudo surgir la conciencia y postula una teoría, la menciona. De hecho, si pones este nombre, si pones mente bicameral en Google, más que salirte sobre el autor que hizo el libro, te salen miles de secciones de la serie. Es algo muy curioso. O sea, lo primero que te sale es la serie. Y es como, bueno, pero esto tiene que ser de alguien, ¿no? Y fue William James quien, en este libro, El origen de la conciencia, el origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, nos da una teoría que él dice que antiguamente, antes de que tuviéramos algún sentido de la protoconciencia como la sabemos ahora, el hemisferio, los dos lados del hemisferio estaban separados en sí. No tenían la simetría que tienen ahora, sino que estaban asimétricamente, funcionaban asimétricamente. Y cuando digamos que podíamos ser como una especie de neuróticos, escuchábamos voces, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el lado derecho del cerebro, cuando se manifestaba o se quería manifestar, el lado izquierdo lo recibía como una voz. Esto menciona, en la serie viene muy bien, hay una parte que dice que intentaron poner eso a los cyborgs, les intentaron crear conciencia poniéndoles voces, haciendo que tuvieran una voz interior, como están manejados por un programa informático, digamos, por un software informático, lo hicieron así, ¿no? Y entonces, William James dice que en el momento en el que el cerebro empezó a tener lo que ahora sabemos que funciona así, que es esa simetría cerebral, nos quedó ese reducto de esa voz, de esas voces que escuchábamos, nos quedó ese pequeño reducto que hoy es lo que consideramos la conciencia. No lo comparto, creo que no lo comparto, ahora voy a decir la visión que yo creo, pero me parece, como otras cosas que voy a decir y que no las comparto en la conferencia, me parece que es algo muy bueno para que sepamos un poco algo que muchos filósofos y pensadores y psicólogos que han intentado averiguar este gran misterio, ¿no? Esto que me gusta del laberinto es que realmente es muy curioso porque en el centro de ese laberinto estaría nuestra propia conciencia. Somos nosotros mismos. Todo lo que nos rodea, ¿de acuerdo? Digamos, de alguna parte, nos hace estar fuera y ocultar lo que realmente somos. Para mí eso significa lo que es este laberinto. Hay más hipótesis. Hay una, Alfred Wallace, que fue el que... Bueno, antes de deciros que para la ciencia, hoy en día, la conciencia es algo epigenético. Es un epifenómeno, perdonad. Un epifenómeno. ¿Eso qué quiere decir? Que la conciencia, como hoy en día la ciencia nos dice, es algo que se produce porque el organismo, cuando un organismo tiene ciertas conexiones neuronales, cuando llega a cierto estado de evolución, se producen en la conciencia. ¿De acuerdo? Pero incluso tenemos animales que son muy inteligentes, que tienen cierta parte de conciencia, pero no la tienen todos. Hay animales que tienen un cerebro más grande y que no poseen la conciencia como la tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Me genera muchas dudas esa teoría. De hecho, cuando Darwin hizo la teoría de la evolución, Alfred Wallace, que fue
digamos, codescubridor o corredactor de esa teoría de la evolución, él no la compartía. Él no compartía que la evolución fuera algo que vino por la evolución. Todo lo contrario. Alfred Wallace hablaba de algo divino, de un ser, de un ente, de una inteligencia. Algo que intervino en la Tierra en 3 ocasiones. Atentos que estamos hablando del corredactor de la teoría de la evolución. Es lo único que no compartía la postura con lo que es Darwin. Él decía que en esas 3 veces que esa chispa, ese dedo tocó lo que era la vida en la Tierra fueron cuando de la materia inerte salió la vida, que es algo que hoy en día no hemos descubierto, cómo de algo inerte nace algo que tiene vida. La segunda es cuando él hasta cierto punto admite que ciertos animales también tuvieron cierta conciencia, al igual que el hombre. Y la tercera es cuando a nosotros se nos toca por esa varita mágica otra vez y desarrollamos todas esas capacidades abstractas y cognitivas que nos llevan a hacer el arte y que nos llevan a todas estas características de la creatividad, etc., que tenemos hoy en día, ¿no? También hay otra teoría, es un libro que me lo he leído completamente, es interesante, la verdad, que es el biocentrismo de un científico que se dedicaba mucho a lo que era la clonación. Cuidado que es que yo esto me gusta decirlo porque cuando hablamos de ciencia siempre pensamos que hay una parte de la ciencia que son los científicos ortodoxos que nos dicen, oye, esto es así y no hay nada más, ¿no? No, perdón, hay científicos que trabajan en el laboratorio. De Robert Lanza se dijo que era, en el 2016, que era la tercera persona, el tercer científico más influyente del mundo. Cuidado, no estamos hablando de alguien que... Y él postula una teoría que es el biocentrismo, ¿vale? Como tenéis ahí. Es un libro interesante, a menos de leer, habla de muchas cosas, el universo, física cuántica, de estos libros que te lees en una tarde seguramente, ¿no? En plan jocoso. Y él postula que la conciencia y la vida son las claves fundamentales para entender el universo. Las claves fundamentales para entender el universo. ¿Por qué dice esto? Porque es algo curioso. Él dice que para que nosotros, que ahora lo vamos a ver, interpretemos la realidad, necesita que exista una conciencia que interprete todo eso. Es lo mágico que se ha hablado de que el observador crea la realidad y que se necesita un observador para crear esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces él postula que la conciencia era algo que estaba intrínsecamente en el Big Bang, en el primer momento del universo. Porque el universo no tendría sentido sin la conciencia. La conciencia es lo último por lo que se creó el universo, el final, la meta. Y él la verdad es que lo postula en cosas muy interesantes. Él empieza a decir que, claro, esta realidad que nosotros contemplamos cuando salimos a la calle, cuando vemos a cualquier persona, solo es interpretada por nosotros. Incluso no tiene sentido si no hay esa interpretación. Entonces él empieza a postular algo que luego trataremos, que es esa conciencia universal, esa conciencia que no es local, esa conciencia que es compartida. La percepción de la realidad. Bueno, esto es un tema que tampoco quiero yo meteros mucho en cosas muy técnicas y muy sofisticadas, ¿no? Pero vamos a ver que... Mirad, os voy a decir por qué a mí me interesa esto de la percepción de la realidad, porque creo que tiene algo interesante, incluso tiene algo interesante con lo que es este mundo espírita y con lo que es nuestro espíritu. Fijaos, yo lo voy a decir, a mí me llegó un caso, ¿de acuerdo? Hace mucho tiempo, hará unos 5 años, en el 2012, de una persona que estaba con su pareja, estaban disfrutando un fin de semana en una casa rural, se estaban dando un baño en el río, y cuando subieron del río hacia la casa rural, de repente, los dos, en lo que era una especie de granero, vieron como un embozado, como una sombra, ¿de acuerdo? Sintieron una presencia oscura y la vieron. Y cuando ellos me contaban el caso, era curioso porque al principio solo hablaba él. Y ella llegó un momento en el que yo la pregunté y ella vio algo muy distinto. Para ella fue como la representación de un santo. Y yo me quedé ojiplático ante ello. O sea, él estaba viendo un embozado, algo oscuro, una presencia negativa, pero sin embargo, para ella no. Para ella esa presencia no tenía que estar ahí, le produjo un impacto muy fuerte, pero no le produjo miedo o terror, le produjo como, uy, eso que estoy viendo no pertenece a esto, ¿no? ¿Cómo pueden 2 personas viendo la misma cosa tener percepciones diferentes de lo que están viendo? Pues precisamente por esto, porque es la conciencia la que crea la realidad, por medio de estímulos, y porque creo
que es un tema que es para abordarlo mucho más, creo que cuando vemos estas presencias, incluso como decía John Keel, esas presencias que John Keel pensaba que incluso jugaban con nosotros y que tenían mucho que ver con la negatividad, ¿no? De alguna manera se nos presentan como algo que nosotros podamos reconocer. Porque, como decía Jung, son unas presencias que hablan a lo más profundo de nuestro inconsciente. Y se nos tienen que presentar como algo que nosotros reconozcamos, porque si no, ¿qué sentido tendría? O sea, veríamos algo que incluso nuestra mente no sé si lo llegaría a ver. ¿No habéis pensado alguna vez que podemos estar viendo algún fenómeno, tenerlo delante de los ojos y no verlo porque nuestra mente, nuestro cerebro, no es capaz de procesar lo que está viendo? Yo creo que cuando ahí se producen estas distorsiones de la realidad, ¿de acuerdo? Es cuando nuestra mente de alguna manera lo adapta. Luego puede haber un condicionamiento cultural. Estoy seguro que esta persona, no me lo quiso decir, pero de pequeño seguro que era muy religiosa y de que a lo mejor seguramente o estuvo interesada en el arte, algo. Pero ¿cómo ves un santo? Un santo como con la aureola, como se representaba antiguamente, un santo. Como si estuviera viendo un cuadro. Era algo curioso. Y esto sí que me llevó a decir, bueno, ¿cómo puede pasar esto? Y es que realmente la realidad, lo que consideramos la realidad, no lo es. Es solo una interpretación que nuestra mente, que nuestra conciencia hace sobre esa realidad. Y hay que descodificarla, hay que intentar hacerlo. Y en eso andan muchas investigaciones, y en eso anda nuestra propia experiencia, y andamos nosotros mismos. Porque es algo curioso. Es una realidad simbólica que se esconde en un universo mágico y lleno de misterios. Una pregunta que os voy a hacer para que penséis, o para que penséis vosotros con vuestra propia conciencia qué está diciendo este hombre, ¿no? ¿Qué es el ruido? ¿De acuerdo? Y como se ha preguntado muchas veces y se pregunta de Rodinger, cuando un árbol cae, ¿hace ruido realmente? Si no hay una conciencia que esté ahí para verlo, ¿se escucha algo? ¿Hay un ruido? No. Todos seguro que decíamos, claro que va a hacer ruido. No, perdonad, no hay ruido, no hace ruido. ¿Por qué? Cuando un árbol cae, lo que hace es el movimiento del árbol al caer y al chocar contra el suelo, lo que hace es producir unas vibraciones del aire. Esas vibraciones solamente se escuchan si el tímpano del ser vivo que sea, en nosotros, nuestro tímpano, si el rango del aire, o sea, de la vibración del aire, está entre 20 y 20.000 hercios. Solo en ese rango nosotros lo escuchamos. Si cae el árbol y se produce a 15, no vamos a escuchar, no vamos a tener sensación de ruido. Si se produce a más de 20.000, tampoco. Y algo curioso, la zona de los 10.000 a los 20.000, según vamos envejeciendo, se pierde. Entonces, si no hay un tímpano que vibre y un cerebro que interprete, ¿qué ruido hay? No hay ninguno. No hay ninguno, y esto está probado, ¿eh? No hay ninguno, no sería el ruido tal y como lo conocíamos. Habría una variación del aire que se podría medir con otra cosa. Pero lo mismo con los fotones de luz. La luz como si no existe. La llama amarilla que nosotros vemos de la luz no existe. Son solo fotones que nosotros interpretamos. La percepción visual, la percepción sonora, son solo percepciones de nuestra conciencia. No existen como tal. Incluso yo ahora mismo, cuando os estoy mirando a vosotros mientras que doy la conferencia, yo tengo un rango de información que le pueden llegar a la captación visual y sonora mía muchísimo más amplio del que yo realmente proceso. El cerebro conforma la realidad y la elige. No puede procesar lo que es toda la información que le puede llegar. Y lo que hace es selecciona. Entonces, podemos pensar que creamos la realidad completamente. ¿Y por qué digo yo esto de que creamos la realidad? ¿Por qué? ¿Para qué lo pongo aquí? Mirad, casualmente a mí, yo he tenido la suerte de desde pequeñito tener un hermano que el pobre ya no está, y que era muy, muy curioso, muy, muy curioso. Yo ya lo he dicho aquí, él fue quien me puso a mí por primera vez en las manos un libro sobre Jung. Fijaos a dónde llegué yo con la sincronicidad, ¿no? Hablando sobre ella. Y él también me puso algún que otro libro de aquella pequeña biblioteca que en casa él tenía. Y entre ellos había un libro de chamanismo, ¿vale?
Era un libro de chamanismo que era de un investigador, este investigador que tenemos aquí, que es Jacobo Ziebenbahn, un auténtico pionero de la investigación, de la conciencia, de la mente y de la conformación de la realidad. Yo quiero, antes que nada, leeros un parrafito de él y luego mostraros dos casos. Él decía, en una entrevista que le hicieron, que la podemos encontrar, si ponemos su nombre, la encontramos en YouTube o la podemos encontrar en varias, en iVoox y demás, ¿no? Él decía, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer, Pachita, que ahora veremos quién es, y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo conocimiento y todo concepto que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó es que, fijaos que lo está diciendo un pionero del estudio de la mente, y ahora veremos el porqué, pero un auténtico pionero científico. Yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia, yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los bordes o los límites o los extremos de este continuo. Como digo, es un científico judío, de origen judío, mexicano, que tuvo un laboratorio en México pionero, que ahora veremos hizo cientos de libros, hizo más de 50 libros en 20 años. Yo tengo muchos de ellos, los he ido buscando, cada vez son más difíciles de encontrar, cada vez cuesta más dinero. Yo luego una fotografía que voy a poner, todos esos los tengo por suerte. Pero ¿qué llevaba a Jacobo a sustentar estas palabras? ¿Qué lleva un neurocientífico a decir esto? Un estudioso de la mente que ahora, muchos de los estudiosos de la mente de ahora, como Gaona, no sé, incluso como otros, se me ha ido el nombre de este científico, bueno, le consideran un pionero, el Pope, el principio de que investigó todo esto y dio estas nociones. Dos casos os voy a contar, relatados por él de su libro, ¿de acuerdo? Tengo tiempo cortito. Durante más de 10 años me he dedicado a investigar algunos aspectos de la fisiología cerebral, se me atranca esta palabra, ¿eh? Y aunque me considero bastante revolucionario, ¿os estáis aburriendo? ¿Samena? ¿Sí? Vale. Y me considero bastante revolucionario entre mis colegas. Jamás me imaginé ni podría haber aceptado que una parte del cerebro pudiera ser trasplantada de un ser humano a otro. Jamás lo hubiera aceptado de no haberlo visto, pero el caso es que lo vi, y eso me transformó tan profundamente que a partir de ese momento todas mis concepciones psicofisiológicas cambiaron. La niña era un vegetal, que no se movía, ni hablaba, ni controlaba sus esfínter. En esa operación y en 4 subsecuentes, Pachita cortó el cuero cabelludo con el cuchillo de monte y después abrió el hueso del cráneo usando un pedazo de sierra de plomero. Yo veía eso y parte de mí pensaba que no era cierto, y otra parte de mí que era maravillosamente real. Después, Pachita hizo aparecer una sección de corteza humana, tomó un pedazo en sus manos, le lanzó su aliento y le ordenó que viviera. Vive, vive, le gritaba. Después, con la ayuda del cuchillo, introdujo el pedazo de corteza al cráneo de la niña y con una serie de movimientos extraños lo dejó depositado allí. Por fin la herida se cerró, después de que yo fui invitado a colocar mis manos encima de la misma. A eso Pachita lo llamaba saturar. La niña fue vendada y devuelta a sus padres. La operación se realizó sin anestesia, sin asepsia y considerando su magnitud y seriedad, lo que se podría haber esperado como mínimo era una reacción de una meningitis fulminante. En lugar de ello, la niña se presentó a los 15 días para una nueva operación, sin infecciones, sin haberse muerto de shock postoperatorio y con algún síntoma de mejoría. De hecho, después de otras 4 operaciones similares a esta, yo vi a esa niña empezar a tener movimientos voluntarios, balbucear vocablos, quejarse de dolor y molestias y sonreír. Sí, sonreír. Fijaos, una operación de cerebro. ¿Cómo podía hacer esto Pachita? Pero hay más. Vamos a ver más. Dice Jacobo, lo que yo iba a ver ese día me enseñó que el verdadero mundo trasciende cualquier proceso lógico convencional y que aferrarse al entendimiento humano
impide vivir en el nivel en el cual no existen límites. Fijaos lo que dice. Aferrarse al conocimiento humano impide vivir en el nivel en el cual no existen límites. ¿Qué vería este hombre? Bueno, ya lo estamos viendo. Me sentía cansado y temía que mi espalda me empezara a doler y me impidiera seguir ayudando. Respiré profundamente y me dio un masaje. El hermano, que ahora veremos quién es, volteó a verme y me susurró algo que no entendí. Le pregunté y en un murmullo me dijo: te daré oportunidad de ver algo extraordinario. ¿Quién era el hermano? Pachita, ¿cómo podía hacer esto? Para Pachita el hermano era la reencarnación de Cuauhtémoc, a la que ella llamaba el hermano. El último emperador azteca que ocupaba su cuerpo como si fuera un proceso de mediunidad y operaba, hacía estas operaciones. En ese momento pasaron un joven de alrededor de 25 años, delgado y muy nervioso. El hermano lo recibió muy cariñosamente y le dijo que nada debía de temer. Lo acostaron boca arriba y con un algodón empapado en alcohol, el hermano limpió su pecho. Pregunté acerca de la dolencia y Rafael, que así se llamaba el paciente, dijo que el brazo y el hombro izquierdo le dolían mucho. Obviamente se trataba del corazón y la operación intentaría aliviar el órgano. Sostuve la mano de Rafael y le sugerí que se relajara y respirara profundamente. Así lo hizo mientras el cuchillo volvía a penetrar su pecho y la sierra cortaba sus costillas. Estaba muy oscuro y no alcanzaba a ver con claridad. Como el hermano me pidió, prendí mi lámpara de la mano. Alumbré el pecho y me quedé sin respiración, ya que sobre la piel de Rafael palpitaba libre y claramente el corazón. Ahora fíjate bien, me dijo el hermano. Vi como ese cuchillo de monte se introducía en el corazón y lo partía en dos. No es posible, dije repetidas veces. Alumbré a Rafael y mi sorpresa no tuve límites. ¿En dónde estás?, le preguntaba. ¿En dónde estás? Me miró y se rió por toda la contestación. Volteé a volver a ver el pecho y el corazón seguía allí insertado por ese cuchillo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Repetí en voz alta mirando a Rafael y luego a Armando. El hermano volteó en mi dirección y llamó a Armando. Le susurró algo al oído que yo no supe o alcancé a oír. Le pregunté y él me dijo que aún no tienes tu investidura humana y que todavía que aún no dejas tu investidura humana y que todavía estás tratando de entender lo que sucedió con una lógica restringida. Y él dice que era cierto. Después de haber visto cientos y cientos de operaciones en las que se abrían pechos, en las que esta gente no había saturación, no había anestesia, no había nada, y la gente seguía yendo, y seguía yendo. ¿Qué poder tenía esta chamana? ¿Qué poder tenía Pachita? Hay pocas fotografías sobre ella, hay pocas fotografías de todas estas operaciones, pero aquí están. Las manos sacan vísceras. Es un poco escabroso, pero aguantar un poquito solo por el concepto, ¿de acuerdo? Las manos, ese cuchillo abría el pecho, sacaban el corazón. Ya no solo Jacobo Grinberg, Jodorowsky, el padre de la psicomagia, también estuvo presente durante estas operaciones. Jacobo Grinberg estuvo un año con ella. Vicente Escobar. También, sí. ¿Qué fue para él? ¿Qué era lo que hacía posible esto? Para Jacobo Grinberg no había otra explicación que Pachita transformaba la realidad por medio de su conciencia. Que el nivel neuronal de Pachita, el nivel de conciencia que tenía Pachita, era tan grande que era capaz de crear una realidad, de transformarla, de hacerla que la viera el paciente y que la viera ella. Y con esto se curaban. Esta mujer no tuvo jamás ni una sola denuncia. Nadie la denunció. Murió en 1979. Jacobo Grinberg la conoció porque se la presentó, como he dicho, Portillo. Escobedo. Se la presentó el presidente, la mujer del presidente de México, que también tenía conocimiento de lo que hacía esta mujer, de lo que hacía Pachita. Y así durante un año entero. Jodorowsky relata en otro de los libros cómo le sacó un tumor del hígado, así, tal cual, sin anestesia, sin asepsia. No estamos hablando de científicos que vieron esto. Jodorowsky, el padre de la psicomagia, también lo vio. ¿Qué poder tiene nuestra conciencia para conformar la realidad? ¿Qué poder puede alcanzar esta conciencia si la sabemos trabajar? Si empezamos a pensar que no tiene límites, que puede ser lo que cada uno de nosotros queramos hacer con ella. Ninguno. No tiene ninguno. Jacobo Grinberg decía
que Pachita modificaba la lativ. Es un concepto que Greenberg estudió en lo que era su teoría sintérgica. Esta lativ es lo que quien me habéis escuchado en otras ocasiones, yo me he referido a ellos como esa urdimbre, esa matriz de información donde todo está, donde todo se condensa. Incluso cuando la otra vez que estuve aquí hablé de la creatividad, también la mencioné. Es donde se conecta el creativo para que le vengan inspirados las ideas. Como bien os he dicho, Jacobo Bringuer estudió cientos de fenómenos paranormales. En su laboratorio quiso ponerle ciencia a lo que eran esos fenómenos paranormales. Tiene libros increíbles, Fluir en el sillón, un libro precioso sobre la meditación. Tiene también la teoría sintérgica, en el que habla sobre lo que es esta lativ y la conexión de mentes, porque Jacobo pensaba que nosotros somos capaces de crear esa realidad, que nuestro poder, que nosotros podemos tener el poder de crear cosas impensables, de ver cosas impensables, porque todo está ahí, todo está ahí. Incluso él postula en otro de los libros una técnica de meditación, el Vipassana, que él la menciona mucho en todos estos libros, en los que somos capaces de ver, y esta es una meditación budista que existe, de ver nuestro funcionamiento cerebral, nuestro órgano por dentro, nuestros órganos, sentirlo el dolor, pensar en ese dolor, transformarlo y que ese dolor se cure. ¿De qué estamos hablando? De curación psíquica. No sabe, él se llegó incluso a mencionar si lo de Pachita era un placebo elevado al cubo, porque ¿cómo podían esos pacientes no gritar? ¿Cómo podían sobrevivir a esa operación sin anestesia, con ese cuchillo oxidado? ¿Cómo podían? No tenía otra explicación que aquella. Que Pachita hacía ver esa realidad y los pacientes la veían. Y que de alguna manera el ver el paciente lo que estaba haciendo modificaba su conciencia y le hacía curarse. No había otra explicación. El sabor de la iluminación es un libro que sí encontrable y os lo recomiendo al 100%. En busca del ser y la construcción de la realidad. Son libros difíciles mucho de encontrar, sí los tenemos en PDF, por internet, algunos de ellos. También luego Jacobo Greenberg desapareció, se esfumó. En 1994, cerca del Cerro del Teposteco, en México, desapareció y no dejó rastro, nada más que sus investigaciones. Ahora su hija está creando incluso hasta una película, un documental, sobre la vida de su padre. Incluso hasta toca en alguna manera de demostrar esa teoría sintérgica, esa lativ, esa unión de las mentes, porque él pensaba que todas nuestras mentes están unidas, que somos como una especie de colmena, que la conciencia es algo no local. Y ahora vamos a tratar esto. Resulta paradójico que muchos de los investigadores y de los científicos hoy en día se sigan planteando lo que es la conciencia no local. Muy paradójico, ¿por qué? Porque lo tenemos en toda la filosofía antigua del Vedanta, en toda la filosofía india. Todos nos hablan de esa unión con el Brahman, de esa unión con el todo. Esa unión con el todo representaría un gran aspecto de esa conciencia que es no local, que no solo está en nuestro cerebro, que de alguna manera nuestro cerebro es un interceptor, un retransmisor de ondas de información que están en el universo, como se sabe, en forma de fotones, en forma de energía cuántica, y nuestro cerebro solo interpreta esas realidades, interpreta esa información, la crea de alguna manera. Si creemos en la no localización de la conciencia, al no estar localizada en un sitio, si también creemos en esta interconectividad de estas conciencias, en la posibilidad de que la misma pudieran tener la influencia directa sobre procesos naturales y sobre las mentes mediante fenómenos de entrelazamiento cuántico que nos puede conducir a abrir un abanico inmenso de probabilidades. Mirad, yo, hace poco en el programa de radio en el que yo estaba aquí en Madrid, estábamos tratando el tema de si existe Dios, tema que ya tratamos aquí, ¿te acuerdas? Y había un físico del CSIC, y yo me quedé impresionado cuando le dije lo del entrelazamiento cuántico y esperando su reacción. Yo postulé, ¿no?, que si las partículas pueden estar entrelazadas, también las mentes, y que hay muchas pruebas, aunque no sean científicas, de ese entrelazamiento, ¿no?
me quedé sorprendido porque me dijo que sí. Que es algo que hay que estudiar y que es una posibilidad que él tiene muy en cuenta. Que existe ese entrelazamiento mente con mente. Jacobo Greenberg decía que ese entrelazamiento, además, lo tendrían personas muy afines sentimentalmente, madres, hijos, personas gemelas. Y él hacía un experimento muy curioso, porque él metía a dos personas en una habitación y estimulaba el cerebro de los dos. Al estimular el cerebro de los dos y al estar en la misma habitación, él decía que esos cerebros se interconectaban. Ese experimento se repite hoy en día. Luego sacaba a uno de los dos lo sacaba a una habitación contigua y estimulaba un cerebro, ¿de acuerdo? Y racionaba el otro cerebro. Como si fuera un entrelazamiento cuántico, igual. Pero Jacobo Greenberg no postulaba que esto fuera telepatía, no. Postulaba que no era no era reflejo, sino que el otro cerebro se estimulaba a la misma vez, aunque no estuviera en esa misma habitación. Si somos coherentes con lo que es esta conciencia no local, podemos tratar de ver algunos fenómenos y de darlos solución. ¿Qué sería la telepatía? Pues un entrelazamiento entre dos mentes. Si la conciencia no es local, sería un entrelazamiento entre dos conciencias. La visión remota o la obtención de una imagen de un lugar o un objeto que está fuera de nuestro alcance por medio de un tercero. Lo mismo. La precognición, cuando nuestra mente va más allá del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque si admitimos que la conciencia es no local, debemos de admitir claramente que viola lo que es el tiempo y el espacio. Porque no está localizada en un sitio, está en algo etéreo, yo solo conecto con esa conciencia. La curación psíquica, como hemos visto, pero la curación psíquica, ¿qué es el Reiki? ¿Qué es la imposición de manos? ¿Qué es sino que de alguna manera uno es conducto de esa no localidad, de esa conciencia universal, como hemos tratado otras veces? ¿De acuerdo? Que canaliza los sufis cuando bailan, cuando hacen ese baile, el derviche, perdón. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo completamente esto. Si lo veis, si los habéis visto, yo que he tenido la suerte de verlos y que he tenido mucho contacto con ellos, cuando ellos empiezan ese mágico baile que te hipnotiza. Ellos tienen la posición de una mano hacia arriba y otra hacia abajo. Ellos son un conductor, un canalizador de energía. Recogen la energía del universo y la sueltan en la Tierra. El cardiólogo Pim Van Lommel, del que luego también hablaremos, postula que la conciencia no puede localizarse en ningún lugar. Es un cardiólogo, es un investigador, ¿de acuerdo? Es un científico también. La conciencia, al ser no local, postularía que la misma se encuentra en todas partes y en forma de probabilidad, como lo que son las ondas de probabilidad, hasta que... Porque eso es curioso, fijaos. Tenemos ese experimento que nos dice que una partícula, el experimento doble ranura, que nos dice que una partícula, a no ser que nosotros la miramos, no se convierte en partícula, es una onda de probabilidad. No podemos medir un átomo a no ser que lo observemos, puede estar en 1000 sitios a la vez. Todo esto que postula lo que es la física cuántica. ¿Por qué la conciencia no iba a ser igual? Si de hecho quien está dando forma a ese átomo que lo está observando es una conciencia. Pues entonces Pim Van Lommel dice lo mismo. La conciencia, la información, esa matriz, esa información necesita de una conciencia para que se vea. Necesita de una conciencia para que sea digerida, para que sea retransmitida. Siendo pura información y por lo que no podía ser ni demostrar en un mundo físico de técnicas actuales, si es información solo, si está en el aire, no se puede demostrar a día de hoy. Además, sostiene que nuestra conciencia no es otra cosa que una parte de esa conciencia universal. Nuestro cerebro actuaría como una interfaz entre esta conciencia nuestra individual y esa conciencia colectiva. ¿Y cómo actuaría? Él postula que esto sería a través del ADN. Y claro, y ahora todo el mundo dice, pero ¿qué chorradas está diciendo este hombre? El ADN. Bueno, pues sí, porque no sé si sabréis que una colmena de abejas o una colmena de hormigas tiene la misma manera de comunicación con la reina. ¿De acuerdo? El ADN, que se ha descubierto que hay gran mayoría que nosotros, científicos de hoy en día, y grandes postuladores de la verdad, como somos, lo hemos considerado ADN basura, y que el gran padre de lo que era el experimento o de la descodificación del genoma humano dice que
Solo nuestra ignorancia puede llamar a algo ADN basura. Francis Collins lo hizo así. ¿Quiénes somos para pensar que puede existir en nosotros algo que se llame ADN basura? Pues esa antena cuántica, digamos, que estaría en los microtúbulos, que esos microtúbulos estarían en lo que son nuestras neuronas, eso buscarlo porque es que no quería traer aquí más datos técnicos, sería la que catalizaría esa información y la procesaría, sería el catalizador esa antena. A favor de la unidad de estas conciencias también podemos, como os he dicho, tener delante nuestro toda esa filosofía antigua, ¿de acuerdo? Hoy un libro de la filosofía perenne, que es... Ahora no me acuerdo yo de esto. Bueno, ese libro, buscarlo, es que no, se me ha ido de Huxley, perdón, de Aldous Huxley, La filosofía perenne, en el que él explica cómo recojamos por donde recojamos todos los textos antiguos, toda la filosofía antigua oriental, del Vedanta, hindú, y hablamos por donde hablamos cualquiera de estos libros, hay un acuerdo total referente a esta unidad por pueblos que se diferenciaron en espacio, incluso por medio del tiempo y de siglos. Y todos nos hablan de esto. Toda la filosofía antigua nos habla de esta unión, de esta verdad, de esta unión de conciencias. Pero ya no solo él, sino mucho más acercado a nuestro tiempo, y por un gran estudioso como fue Carl Gustav Jung, ¿qué pensáis que para él era el inconsciente colectivo? ¿A qué se refería con ese inconsciente colectivo? Con ese sitio donde se cogían y estaban almacenados todos esos arquetipos que condicionaban tanto nuestra parte psicológica. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Es esa unidad de conciencias, de mentes, en algo unificado, en algo al que todos podemos acceder. Vamos, todavía es pronto a discernir, un poquito nos vamos a discernir un poco, a hacer esto menos denso, más personal, solamente. Mirad, como os he dicho, esto de la conciencia luego a mí me tiene muy abstraído por lo que son la experimentación que tenemos en los sitios de poder. Aldo Linares, que está aquí, que para mí siempre es un placer que esté, ahora que él está en Cuarto Milenio, lo habrá visto mucho cuando él está, porque se están metiendo mucho con la experimentación con Rafa Balaguer de las energías en los lugares de poder y de cómo afectan esas energías, ¿no? Van con el medidor, lo miden, y donde hay experiencias místicas, donde se han producido experiencias de que han visto a presencias o que hay una ermita cerca de Jaca que salió en el programa, en Cuarto Milenio. Yo quise ir, pero además es que quise ir, pero nada, en el puente de diciembre fue imposible. O sea, fuimos y habían como 300 coches. Aquello fue una barbaridad. Aquello fue una llamada que no pudimos estar, ¿no? No pude yo, a lo mejor, hacer la pequeña investigación que quise. Pero sí he podido estar en este año en los viajes de ida, de venida, allí a Navarra, a Tudela. Sí he podido estar en muchos sitios, he conocido muchos sitios. Está en el cañón del río Lobos, he estado en el Pirineo, está en zonas donde había cientos de cromlechs, está en zonas donde había discos solares, celtas, donde había calendarios solares. San Juan de la Peña, un sitio de poder como muy pocos creo que hay. El Camino de Santiago, Unate también en Navarra, Soria, que lo tengo muy cerquita, el Castillo de Javier, muchos, en muchos sitios. Y es curioso cómo, mirad, no hace mucho, hará cosa de, antes de que Juan Miguel me dijera incluso lo de dar esta conferencia, todos pasamos por periodos un poco de incertidumbre, un poco de revuelto interiormente, que te empiezas a preguntar hacia dónde vas, de dónde vienes y qué es lo que debes hacer un poco, ¿no? Y si es correcto seguir con lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Porque cualquiera que se meta en este mundo del misterio va a ver claramente que es que a veces hay tantos egos, hay tanta afán de protagonismo, hay tanto afán de tirarte el trabajo por los suelos, que hay tan poca sinceridad y tan poca honestidad muchas veces que en la vida real lo hay, ¿no? Pero a lo mejor yo, porque como estoy en este mundo, pues pocas veces lo he visto en otro mundo parecido, ¿no? Y entonces yo realmente debo decir que me estaba preguntando qué hacer, si seguir o no. Yo me lo preguntaba.
Y hay un sitio cerca de Tudela que se llama Arnedo, es un sitio muy bonito, es un valle, el valle del río Cediacos. Y de repente yo, por la mente o la sincronicidad o el destino, me llevó a estar en lo alto de un barranco de 150 metros, donde abajo está el pueblo de Kels, y tú estás arriba y estás en las ruinas de un castillo, que claro, es lógico porque está allí el castillo, pero claro, al lado hay un monumento de una virgen, que no sabes el por qué está ahí. Hay una figura de como una virgen dada la espalda, y yo me empecé a preguntar, ¿no? Hay mis preguntas, mis cavilaciones, pensando esto, lo otro, y entonces, de alguna manera tú preguntas a esa conciencia universal qué haces, que te dé una información, que te dé una señal, que te dé algún momento. Era un día nublado, muy nublado, os lo puedo asegurar. Y justo cuando yo hice esa pregunta, un rayo de sol que llegó desde el atardecer casi, que está toda la montaña, lo que es Sierra Cebollera, hasta mí, justo hasta mí, me llegó iluminándome. No os pido que entendáis esto, ¿no? Eso luego cada uno la conciencia suya, ¿no? Pero me llegó iluminando justo cuando yo hice esa pregunta. Era como algo que me dijera, tranquilo, sigue, está bien, tienes que seguir, no tires la toalla, no pasa de todo eso y sigue adelante, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué esos sitios están considerados como sitios de poder? Y como bien dice Rafa, ¿no será que nuestra conciencia realmente capta esa energía y entramos en esos estados alterados de conciencia? ¿No será que cuando vemos algo en esos lugares o cuando sacralizamos esos lugares es porque nuestra conciencia se altera y realmente ve la realidad? ¿Percibe? ¿Se conecta de otra manera? Yo estoy convencido que sí. Lo que yo sentí en el Cañón del Rialobos, en un sitio, un día, una tarde, que tuve la suerte de estar completamente solo y de repente empezar a oír la fauna de allí, los buitres, las ranas, que yo me había vuelto tan urbanita que yo no me acordaba de cómo sonaban las ranas, de verdad. O sea, yo de repente dije, ¿pero qué es esto? Hasta que ya tuve que llamar por teléfono, ¿eh? Mira esto, mandar un vídeo, son ranas. Claro, cientos de ranas en ese cañón. Recuerdo estar sentado detrás de la ermita del cañón, en la parte de atrás, ¿no? Que mucha gente se queda aquí y no va a la parte de atrás, estar sentado en la parte de atrás, y en aquellas rocas tan inmensas que se ven, de repente sentir una bocanada de aire increíble, que no... Yo pensaba un avión, pero no puede ser, y ser las alas de un buitre que volaba, ¿no? Y luego descubrir las cuevas y saber que ahí están las pinturas. Desde el principio son lugares sagrados. ¿Por qué? ¿Por qué pintamos ahí? ¿Por qué pintamos en el fondo de una cueva? ¿Por qué no fuimos al fondo de la cueva a pintar? ¿No sería porque sería en el fondo de la cueva cuando nos abstraemos de todo lo que es el ruido y cuando nuestra conciencia entra en ese estado alterado, cuando realmente vemos lo magnífico, la realidad? ¿No será eso? Yo creo que sí, estoy muy convencido de que sí. He estado en un montón de sitios y ya os digo que me enorgullezco mucho cuando los compañeros de Aldo en Cuarto Milenio tratan ese tema y tenemos debates de los 4 o 5 locos que intentamos hacer esto, y que incluso estamos empezando con alguna música que tocan los instrumentos, intentar tocar en estos sitios, intentar entrar en esos estados alterados de conciencia, ¿no? Es una investigación muy bonita que yo felicito mucho a los compañeros de Aldo que la están haciendo, y lo están haciendo muy bien, muy bien. Y vamos con la parte final de la conferencia, que es que todo este estudio de la conciencia nos lleva siempre a preguntarnos la supervivencia de la misma cuando morimos. Si existe la gran pregunta, la trascendencia, que yo creo que la trascendencia nos viene provocada realmente por la propia pregunta de la conciencia, que claro, me vais a decir, ¿pero qué es la conciencia? Realmente, bueno, o sea, aquí al final la conciencia, ¿qué es? Yo tengo mi tesis que la conciencia en sí es la base ínfima de la experiencia. No puedo de intentar coger otra cualificación para ello, ¿no? Es la experiencia en sí, es lo que te hace tener la experiencia de todo, ¿no? Es el vivir, el experimentar, el sonreír, el amar, el odiar. Todo es un estado de la conciencia. Es la emoción de la vida.
La conciencia interviene de manera clara y de manera lógica en lo que es las experiencias cercanas a la muerte. Es el factor principal de las mismas, ¿de acuerdo? Las ECM y los fenómenos asociados a estas mismas nos ponen de manifiesto que no son seguramente un fin en sí mismo incluso, sino que es la punta de iceberg de una información muchísimo más compleja y profunda y que nos hace descubrir algo grandioso que debería convertirse en un pilar fundamental. Ese pilar no es otro que la convicción mismamente que yo voy a intentar demostrar y que me imagino que muchos tenéis. Y que estamos en una casa en la que por suerte, se predica con ella, se da el mensaje, que es que la muerte no existe. La muerte es solo una ilusión. Pero es que ya incluso la física lo está postulando. Hay investigaciones que igual. La muerte es solo una ilusión, es un cambio de estado. Es un estado de conciencia, incluso el proceso de la muerte, el momento de la muerte es un estado de conciencia alterado. Yo creo que el estado de conciencia alterado más grande que podemos tener. ¿De acuerdo? Hay muchos casos. Pero antes de eso sí que quiero leer algo curioso. Que era que, bueno, le preguntaban, este libro es Anthony Di Mello, que es para mí también otro de los grandes pensadores. En sí, vosotros lo podéis leer, pero sí, claro, le preguntaban al maestro en una reunión, todo el mundo le empezaba a preguntar, maestro, ¿hay vida después de la muerte? Y el maestro decía, por una parte, ante la insistencia continua, ¿no? Decía, ¿no os habéis dado cuenta que parece que los que no saben qué hacer con esta vida son precisamente los que más desean otra vida que dura eternamente? Esto tiene su mensaje, ¿eh? ¿Esto qué nos quiere decir? De acuerdo, sí que puede haber vida detrás de la muerte o no, pero venimos a experimentar. Venimos a tener conciencia. Tampoco quiero, como vamos al final, no vayamos... Me da miedo, como ponía esta película de Discovery, una gran película que espero que veáis de Robert Redford, esta cuestión de que de repente se descubre que la muerte no existe y que algo cuántico traspasa la muerte, y de repente la tasa de suicidios, claro, todo el mundo dice, ¿para qué voy a estar aquí? Si hay algo más, voy a ver lo que es, ¿no? Luego postula otras cosas que vamos a ver, como esos universos paralelos y tal. Pero no debemos de olvidarnos de que estamos aquí para vivir una experiencia. Aunque se descubriera que tenemos vida después de la muerte, aunque tengamos la noción y tenemos la convicción de que existe, estamos aquí para tener una experiencia. Estamos aquí por un fin. Somos piececitas que el relojero cósmico pone aquí. Somos piececitas imprescindibles para vivir fenómenos como la sincronicidad, para vivir fenómenos como el de la conciencia expandida, para tener creatividad, para aportar. Todas nuestras vidas tienen sentido. Todas y cada una de nuestras vidas tienen sentido. Todas. Hay una gran investigadora de estos fenómenos de los que son las experiencias cercanas a la muerte, Mado Martínez, que en su libro La Prueba, que tenéis miles, libros, será por libro, tenéis cientos de libros de muchos investigadores. Me gusta mucho el libro de los otros, de Javier Pérez Campos, me gustó mucho cómo os pone, el viaje que hace a Rumanía, un viaje que espero pronto hacer yo también, buscando lo que eran los Strigoi, los no muertos. El libro de JJ Benítez Estoy bien, también me gusta mucho, ¿de acuerdo? Pero el que a mí me llama mucho, me ha gustado mucho la investigación que ha hecho Mado Martínez en el libro de La Prueba, y ella tiene un par de casos muy curiosos. No lo voy a contar tal cual, porque claro, es un caso que ella lo tiene en su libro. Pero hay una experiencia que le cuentan a ella de una persona que, claro, tiene la experiencia de que cuando sufre un accidente, ella, cuando está en el hospital, ella sale de su cuerpo. Ella tiene esa experiencia de la luz, del túnel, y va de repente a un lugar en el que están todos sus familiares y en el que hay una puerta. Fijaos, hay una puerta. Es algo muy curioso, el símbolo de la puerta, ¿no? Y esta persona ve, como si fueran días seguidos, ve salir de la puerta a sus familiares. Ella piensa, claro, que vienen de allí, ella piensa que detrás tiene que ser el sitio donde están. Y ella quiere entrar en la puerta. Ella quiere entrar. Y le dicen que no, continuamente. Y la última vez que ella habla con su abuela, con su madre, con otra amiga que había muerto, que también la ve allí, aparte ve a otras personas, que hay un dato curioso que ahora veremos de las otras personas que ve,
Ella, la última vez que intenta entrar, uno de los familiares ya en forma brusca le dice que no entre, la empuja. Y en ese momento justo que la empuja es cuando esta persona despierta del coma. Es algo curioso. Ella siente que detrás de esa puerta hay una presencia. Todos creo que más o menos sabemos los rasgos característicos de la experiencia cercana a la muerte. Salimos del cuerpo, vemos el túnel, tenemos la revisión de la vida, tenemos lo que es alguien nos juzga, hay una presencia que nos juzga sobre lo que ha sido nuestra vida. Somos conscientes muchas veces del daño que hemos podido realizar, del daño que hemos podido hacer. Y en un momento volvemos, de repente de manera brusca nos despertamos en la cama. Hay muchas personas que después de tener esa experiencia se han sentido con graves problemas psicológicos y han incluso necesitado tratamiento porque no querían volver. Porque tenían una paz, una tranquilidad, el total desapego de lo que es este cuerpo físico que nos ata y que nos encarcela un poco, que ya no querían volver, ¿no? Las antiguas enseñanzas nos diría que eso es la unión, el volver a ese punto origen, el volver a lo que es nuestro estado natural de las cosas. Pero en esta experiencia de Mado, que Mado redacta en su libro, hay algo curioso porque además, fijaos, y esto es el guiño, ¿no?, que podemos hacer a la sincronicidad un poco, en ese testimonio esta persona ve a una niña pequeña, digamos de unos 20 años. Y a esta niña que ve, voy a ver un poco de agua. ¿Seguís sin aburridos, no? Si no, a mí me levanté la mano, oye Javi, que eres muy pesado. Y a esta niña que ve, es curioso porque luego, ella cuando la que sufre esa experiencia está en el periodo de recuperación, que fue un periodo largo del coma, de repente la conoce y tiene una relación sentimental con ella. Sí. O sea, lo lógico es que en la experiencia cercana a la muerte todos veamos a seres fallecidos. E incluso veamos a seres fallecidos que no tenemos noticia ni siquiera de quién éramos ni habíamos conocido. Hay un caso muy curioso que recoge Pim Van Lommel en uno de sus libros, que era que una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, de repente en esa experiencia ve un hombre que le sonríe. Tiene todo lo que es el túnel, todas esas cosas, pero además ve un hombre que le sonríe. O sea que, bueno, él se pregunta quién será ese hombre así. 10 años después de que este hombre tenga esa experiencia, estando su madre en el lecho de muerte, le confiesa que él no es hijo biológico de su padre, del que él creía que era su padre. Y le enseña una fotografía. ¿Averigüéis quién aparecía en esa fotografía? Su padre biológico, al que él nunca había conocido, ¿de acuerdo? Y que era el que él había visto en su experiencia cercana a la muerte. Y que había muerto en un campo de concentración nazi. Esto es algo para pensarlo. Pero claro, Mado dice, y todos podemos pensar, jolines, ya no solo vemos a personas fallecidas, que lo sepamos, a personas también que han formado parte de nuestra vida y que están fallecidas. Pero claro, en el caso de Mado, es que ya también estoy viendo a alguien que va a formar parte de mi vida. Porque la testigo lo dice así. Era la persona con la que estuve conviviendo 7 años, después de la experiencia. ¿Qué hacía allí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué hacía allí? ¿De acuerdo? Pues el sentido es, o puede ser, que claro, tenemos que darnos cuenta de que todo lo que yo he intentado postular, la conciencia viaja, sale del cuerpo, viaja. Va a un sitio donde no existe el espacio y el tiempo, donde hay una matriz de información, otro plano de existencia. ¿De acuerdo? Si no existe el espacio y el tiempo, tenemos que quitarnos de la cabeza la noción de tiempo. Robert Lanza, el del biocentrismo, dice que el tiempo y el espacio es como una tortuga, un caparazón de una tortuga que llevamos siempre dentro, o sea, siempre encima de nosotros. Pensamos con ese pensamiento, tiempo, cosas que suceden de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Causalidad, no destino, causalidad, hecho, consecuencia, hecho, consecuencia, hecho, consecuencia.
Todos los que me habéis visto aquí, creo que habéis visto de sobra que para mí eso no es así. No existe hecho-consecuencia. Hay una parte también, puede haber cierta determinación, pero yo lo sigo manteniendo. Yo creo en el destino. Lo creo. Tengo cientos de casos que me demuestran que ese destino existe. Porque es imposible que no pueda existir para explicar esos casos. Es imposible, claramente. ¿De acuerdo? Entonces, si dejamos de pensar con ese caparazón del espacio y el tiempo, claro que todo esto puede ser, claro que todo esto puede suceder. Claro que podemos ver en una experiencia cercana a la muerte, pues lo que vemos. ¿Cómo puede ver en una experiencia cercana a la muerte un testigo? ¿Cómo puede ver un zapato que está en un sitio que encima del tejado del hospital? ¿Cómo pueden ver en esa experiencia cercana a la muerte lo que está pasando? ¿Cómo le están diciendo a sus familiares en otra habitación que ha muerto? Y que de repente le reviven. Y esta persona sale de su cuerpo y ve cómo le dicen a sus familiares que ha muerto. O que no se puede hacer nada. O que no que ha muerto, que le ha pasado muy mal. ¿Cómo? ¿Cómo puede haber conciencia incluso durante una anestesia? La conciencia, otras definiciones que muchos dicen es que la conciencia es lo que tú tienes cuando estás en la vigilia y pierdes durante el sueño no onírico y cuando estás anestesiado. Pero entonces, ¿cómo tenemos recuerdo durante la anestesia? ¿No será porque no es la mente, como estamos diciendo? ¿No es lo biológico lo que somos? ¿No será que hay algo que es nuestra conciencia que sale de este cuerpo y que ve lo que la biología no puede ver? Para la ciencia, para el profesor Persinger, que creo que muchos lo habéis conocido, o que sabréis, diversas estructuras, fíjate, esto se relaciona mucho con lo que hemos hablado antes de la mente bicameral. Él intenta explicar lo que es la experiencia extracorpórea, de salida fuera del cuerpo, de la siguiente manera. Él lo intenta explicar porque él dice que nuestro cerebro ahora funciona de manera simétrica. O sea, hay una función del cerebro del lóbulo izquierdo que se activa con la función opuesta en el lóbulo derecho, pero de manera simétrica para que tengamos lo que es una experiencia de cualquier cosa que hagamos. Pero que hay momentos en los que este cerebro no funciona de esa manera simétrica. Lo que veíamos antes de la mente bicameral, pues que hoy en día sigue pasando y la experiencia de cuando el lado derecho falla, el lado izquierdo lo que hace es, como no puede juntarse dos experiencias del yo, porque nunca ha experimentado, ni siquiera los psicóticos o los que tienen doble personalidad experimentan dos conciencias. No podemos nunca experimentar dos conciencias. Entonces lo que hace el cerebro es darnos la sensación de sacarlo fuera. Lo saca fuera. Cuando no se sintoniza simétricamente con el lóbulo derecho, lo saca fuera y por eso tenemos la sensación de presencia de nuestro yo. Si a todo esto, como él dice, le damos también la posibilidad de que hay muchos recuerdos o podemos experimentar sensaciones de música, cuando hay esta desincronización, podemos experimentar sensaciones del lenguaje o se desacoplan funciones del cerebro que tienen que ver con el lenguaje, con la música y tal, tendríamos lo que acompaña muchas veces a la experiencia cercana a la muerte de músicas celestiales, de voces que nos hablan, ¿de acuerdo? De presencias. Él da esta explicación. Pienso que es algo que hay que seguir investigando, sobre todo porque esto él lo investiga en un laboratorio y lo provoca, en parte. Yo siempre doy esa versión. Esto es provocado. Está provocado. Cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, que para mí es un estado de conciencia el más brutal que pueda haber, no hay nada estimulando el cerebro, son procesos naturales. Pim Van Lommel, que lo tenemos a la derecha, nos dice también que hay que tener en cuenta que si esto fuera provocado por el cerebro, sería algo que se provocaría en todos los cerebros. Y él aduce que solo el 18% de la población mundial tiene esta experiencia cercana a la muerte, o las tiene. Esto es algo que juega a nuestro favor y en contra, tanto en una manera como en otra. Sirve para explicar lo que está diciendo y también sirve a explicar si existe el más allá, por qué no todo el mundo ve ese más allá. ¿De acuerdo? Luego también hay otra explicación, que es la de la glándula pineal, que sí que se ha descubierto, que la ciencia nos dice que la glándula pineal, cuando tiene lo que son estados de estrés muy intensos, como puede ser este estado de premuerte, es la fábrica de una de las sustancias más alucinógenas que hay en lo que es el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ante ese estrés, esta
glandular segrega lo que es la sustancia, la DMT, que produciría estas alucinaciones. Pero claro, esto no nos explica cosas como ¿por qué un ciego puede ver en una FM? ¿Hay casos de ciegos de nacimiento que solo han visto durante una FM? Sí, claro, claro que sí. ¿Por qué una persona que no tiene, digamos, conocimiento, como os he dicho antes, de un familiar suyo fallecido, lo ve durante una FM y habla con él? E incluso personas que ahora es más difícil. Si yo os hablo de hoy en día un caso de estos, puede ser difícil, porque con las redes sociales, con el WhatsApp, con los móviles, hoy en día si le pasa a algún familiar mío, enseguida nos enteramos de que le ha pasado. Pero hay muchísimos casos recogidos en la antigüedad, ¿de acuerdo?, antes de que hubieran estas tecnologías, en los que no se sabía que una persona había muerto, que un hijo había muerto, y la persona que tiene la ACM lo ve en la muerte, lo ve rodeado de esos familiares, habla con él y esta persona le comunica que ha muerto. Y ella al despertar lo pregunta. Y tiempo después, cuando esa información llega a ella, se comprueba que cuando esta persona hubiera tenido la ECM, esta otra persona estaba muerta en sí. Cuando no había habido ninguna manera de tener lo que es otra comunicación, ¿de acuerdo? Son casos que están ahí, son casos que tenemos que ir investigando, que tenemos que seguir profundizando para todos aquellos que no tengamos la convicción de que realmente la muerte no existe. A mí la muerte no me da miedo, me da miedo el dolor, pero sé que hay algo detrás. Yo lo sé, es mi propia convicción, no os intento aquí convencer a nadie, pero a mí no, yo sé que hay algo detrás. Lo siento, no lo he llegado del todo a experimentar, pero sí que he tenido muchas señales que me han hablado de ello, muchas. Existe una base de datos de dos investigadores, por si la queréis conocer, Jeffrey Long y su esposa Judy Long, que están al frente de la NDERF, Near Death Experience Research Foundation. Bueno, una fundación que se dedica a recoger experiencias cercanas a la muerte. Para ellos, las experiencias cercanas a la muerte sí que prueban lo que es la trascendencia de la conciencia y se basan en todo lo que es estas 9 premisas o estas 9 evidencias, que es el elevado nivel de conciencia durante la experiencia, que se tiene más conciencia durante una experiencia cercana a la muerte que la persona tenía antes de tener esa experiencia, sobre todo si son personas mayores, ¿de acuerdo?, que ya no tienen una experiencia muy normal de lo que es, están con muchos achaques, no oyen, no perciben, pero durante la experiencia cercana a la muerte lo oyen con facilidad, oyen a la perfección, tienen recuerdos, personas que tienen Alzheimer, ¿de acuerdo? Las experiencias reales fuera del cuerpo, lo que os he dicho, que se pueden ver objetos y lugares y luego comprobarse que son así. Los sentidos potenciados, que los sujetos describen una gran capacidad de sus sentidos de percepción. La conciencia durante la anestesia, algo que la ciencia a día de hoy es imposible de explicar. No deberíamos de tener la más mínima conciencia durante una anestesia. Los recuerdos vividos, que incluyen algo que incluso sucedió antes de que esas personas tuvieran memoria, algo que les sucedió de niños y que luego se puede comprobar. Las reuniones familiares con otras personas que les dan información que luego se comprueba y es verídica. Las experiencias en niños, incluidos los más pequeños, ¿de acuerdo?, que ya cuando un niño es pequeño todavía no tiene ningún condicionamiento cultural o religioso y también han sufrido experiencias cercanas a la muerte que luego han podido comunicar. La consistencia planetaria, que eso tiene que ver con que en todo el mundo se dan en todas las religiones y en todas las partes del mundo. Y algo muy curioso, que esto me gusta mucho, los efectos secundarios. Hay personas que después de una ECM tienen potenciación de sentidos psíquicos, tienen potenciación de muchas habilidades. Hay personas que incluso parece que tienen el reloj adelantado. Esto, si lo leéis el libro de Mado, hay 3 casos que os van a gustar muchísimo, de personas que ven las cosas antes de que pasen. Pero no solo ven las cosas, incluso ir circulando por una carretera y ver una glorieta que no está, pero verla porque se va a poner y realmente se acaba poniendo. Cosas muy curiosas. Y algo que me resulta a mí muy impactante, porque eso sí lo viví de cerca, en una persona conocida. Yo, una persona que conocía, tuvo una experiencia de estas y lo más curioso es que lo dejó todo. Cambió de pareja, cambió de trabajo, se fue apartado a un mundo que, gracias a Dios, le ha salido bien, pero todos le dijimos que no lo hiciera.
Y todo lo tuvo después de una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué sucede durante esas experiencias para que nos demos cuenta de que la vida que hemos llevado, aunque esté llena de éxito, aunque esté llena de triunfos, aunque esté llena de dinero, no merece la pena ser vivida? Y hay personas que lo cambian todo. ¿Casos que relevantes? Pues mira, Sharon Stone tuvo una experiencia cercana a la muerte y dejó a su marido después de tenerla porque en esa experiencia fue consciente de que su vida había sido una pesadilla. Alguien o algo se lo comunicó. Antonio Gala también lo tuvo. Hay casos, muchos casos de personajes muy famosos que han tenido esta experiencia cercana a la muerte y han cambiado su vida por completo. Pero ya no solo porque dejaran de tener miedo a la muerte, sino porque se dieron cuenta y fueron conscientes de que la vida era algo mucho más relevante de que lo que tenían, ¿no? Y ya vamos a acabar con este mensaje, ¿no? Que es que la muerte no existe. Robert Lanza, él tiene la postura, él postula que, claro, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Yo creo que esto habló María Jesús el viernes pasado y me imagino que ella tiene mucho más conocimiento que yo en por qué tenemos miedo a la muerte. Pero claro, por una parte, si pensamos que solo somos entes biológicos, tenemos asociado la idea de que como entes biológicos, cuando muera nuestra biología, vamos a morir. Entonces tenemos ese miedo a la muerte. Tenemos el miedo a la muerte a dejar de existir, a dejar de experimentar, a dejar de tener sensaciones. Pero esto no es así. No tenemos por qué tener miedo a la muerte. La muerte solo es un cambio de consciencia, un cambio de plano, un cambio de existencia. Aquí os recomiendo que veáis esta película, cine independiente, claro, muy buena, en la que, como os he dicho, hay, digamos, esta relevancia de que, claro, al saber la gente que la muerte no es el final, pues, claro, está el efecto contrario de que se empieza a suicidar todo. Hay una tasa de suicidio muy grande, ¿no? Pero el final de la película es muy curioso. A mí me resulta muy curioso porque dice, o nos hace ver, que en la vida, a lo mejor tenemos una vida que es real. Una vida que es real. La que estamos experimentando ahora mismo. Y que cuando morimos, de repente, en esa... Yo la asocio así, esto ya es cosa mía, en un añadido mío. En esa visión de nuestra vida, que nos hace ese ser luminoso, que podemos vivir, somos conscientes de que hay algo que hemos hecho mal. ¿De acuerdo? O que hay alguien que tenemos que ayudar y no hemos ayudado. Y la película te dice que te vas reencarnando hasta que realmente arregles lo que no has arreglado. Pero no que te vas reencarnando pasando por un plano intermedio. No. Sino que directamente saltas a ese momento. Y saltas, y saltas, y saltas a ese momento hasta que lo acabas arreglando. ¿A qué os recuerda esto? Pues lo que se postula ahora como una teoría muy bonita. A esos universos paralelos en los que tu conciencia muere, pero se traslada a otro universo. Que de hecho esto con la enseñanza espírita tendría algo que ver. Son esos otros mundos, digamos. Pueden relacionarse. Yo creo que lo han sacado mucho de ahí. Juan Miguel, en parte. Entonces, tenemos esos otros mundos, esos otros universos. Pim Van Lommel dice que esos otros universos, el cuerpo no pasaría realmente por la experiencia del infierno o del cielo, que eso es algo irreal. Y él postula que nuestra conciencia directamente se trasladaría a otro momento, de otra persona que está en otro universo paralelo viviendo. Pues yo me he encontrado casos que hay personas que tienen sensaciones, recuerdos, experiencias que no las han vivido, pero ellos están completamente convencidos de que las han vivido. Y que te dan datos, y datos muy concretos. Y que para ellos, para esos testigos, realmente son vidas que no saben cómo las han vivido, pero que no tenían que estar viviendo la vida que están viviendo en ese mismo momento. Y están convencidos y tienen que ir a buscar ayuda de alguna manera, porque claro, ni siquiera tú mismo le puedes dar una ayuda. Pero hay personas que se sienten realmente como que no pertenecen a esta realidad, como que su vida de repente se han despertado una mañana y claramente no saben dónde están o no recuerdan que las cosas fueran como tienen que estar.
quiero acabar leyéndoos algo. Deja algún tiempo para Sí. las preguntas, no vas a dejar nada. No tardo ni un minuto, Rodrigo, no te preocupes. El gran Hermes Trismegisto decía que para el hombre el tiempo es destructor, pero para el cosmos es una rueda que gira sin cesar. Estas formas terrenales que vienen y van son meras ilusiones. ¿Cómo puede ser real algo que nunca permanece igual? Mas estas cosas transitorias e ilusorias surgen de la realidad permanente. El nacimiento no es el principio de la vida, sino de la conciencia individual. El cambio a otro estado no es la muerte, sino solo el final de esta conciencia. La mayoría de las personas ignoran la verdad y por tanto temen a la muerte, que consideran el peor de todos los males. Pero la muerte es solo la disolución de un cuerpo gastado. Nuestro periodo de servicio como guardianes del mundo finaliza cuando somos liberados de las ataduras de este cuerpo mortal y somos devueltos limpios y purificados a la condición original de nuestra naturaleza superior. Muchas gracias a todos. Y ahora tenemos 5 minutos de preguntas. Después de la conferencia que has dado, Pero ya sabes que yo soy mucho así. llena de interrogantes y de discusiones. Dejar 5 minutos, pues imagínate. Luis, dime. Imagina. Bueno, primero enhorabuena, que a mí me gustan más. Y te voy a hacer la misma pregunta que te hago siempre, porque cada vez que te doy otra charla, pues te has leído lo menos 90 libros y me gusta ir actualizándola. Ahí se me pierde una cuestión en todo esto, me encanta que las visiones en contra, a favor, o dice una cosa, pero nunca, cuando pasan las diapositivas, te centras en el para qué. Que a mí es lo que más, a lo mejor soy muy occidental y yo voy para adelante y tal. ¿Para qué una conciencia no local? Yo, cuando tú me lo cuentas, yo me imagino, pues, una especie como tan moderno de lo amigo, una base de datos, Sí. y todas las conciencias que salen y entrando, está un cuerpo, está fuera de un cuerpo. ¿Para qué esa conciencia me va a dar a mí, por ejemplo, la posibilidad de preguntarte a ti por qué vas a investigar tú cuando le está dando la posibilidad y la conciencia a un científico para rebatirte a ti lo contrario? Ahora mismo, según tú estás dando esta charla, en Wisconsin por ahí, habrá un tío diciendo, no, la conciencia no existe, morimos, somos biológicos, ¿por qué haces una conciencia local de llevarte a ti y darme esta información para que yo me plantee si está dando a otro la posibilidad de lo contrario? Porque realmente lo que tú tienes que hacer, tu sentido vital, es descubrir por ti mismo que todo es un maya, que todo es irrealidad. Esa conciencia a la que tú puedes acceder, no todos accedemos a ella. Tienes que prepararte, es como tu misión. Si quieres el conocimiento, decía aquel, tienes que buscarlo, tienes que prepararte para tenerlo. Tú mismo tienes que ser, aún así, dueño en alguna parte de tu propia vida. Tú puedes acceder mediante estados alterados de conciencia a lo que es el conocimiento, a lo que es la sabiduría, pero no todos somos sabios, no todos somos maestros. Está en nosotros mismos, es como una prueba, digámoslo, está en nosotros mismos el tener que acceder a ello, porque no todos accedemos. Seguramente incluso tú en tu realidad has podido acceder a mucho más conocimiento que yo, aunque no lo creas, en muchísimas cosas, porque en sí el conocimiento no lo dan los libros, lo da la experiencia, lo da el experimentar esas cosas. ¿De acuerdo? Es una pregunta buenísima. La única respuesta que te puedo dar es esto. En parte, sí que me pregunto, como sabes que nos lo hemos preguntado Luis muchísimas veces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué sentido? ¿No? Yo pienso que realmente esa es una de las premisas fundamentales de la vida. Averiguar ese sentido, ese para qué. ¿Para qué soy aquí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pero es algo que intrínsecamente forma parte de nosotros. ¿El qué? El que tengamos que preguntarlo y averiguarlo, te quiero decir. O sea, esas preguntas siempre las vamos a tener, siempre. Y no llegará y seguramente el momento de que se descubran, porque las respuestas para mí no son las mismas que para ti o para cualquiera. Dime. Verás, me ha gustado tu conferencia. Yo te puedo garantizar que hay vida después. Primero porque he tenido una ECM y he podido comprobar in situ que hay algo a lo que no quieres volver aquí bajo ningún concepto, pero por circunstancias no has acabado tu misión aquí, ¿eh? Y te puedo decir que hay otra vida porque mi marido ha venido, le he visto
y me ha ayudado en un contexto que puso una empresa que yo no quería con otras 2 personas y tuve tal follón, me robaron y vino y le vi y dije, no puedes estar aquí porque estás muerto. Y Pero vino estaba. con 2 presencias que te puedo decir que eran como blancas, no, pero su cabeza y tal. Y le dije a mi marido, tú no puedes estar aquí porque estás muerto. Y me dice, sí, y le toqué las cejas para comprobar que estaba ahí. Y le dije, ¿a qué vienes? Y me dijo, a ayudarte. Y le dije, ¿por qué a mí? Pensando en mi hijo. Y una de las sombras que había dijo, porque tú crees. A mí me cambió la vida, no eso, muchas más cosas que he vivido en mi casa. Y te puedo garantizar, si te vale la experiencia, que hay otra vida. Y que en la otra vida vas a pasar un tiempo según lo que tú hayas vivido aquí y que luego volverás a pagar, o no pagar, entre comillas, no pagar, sino a quitar los errores que has cometido en esta vida o en otras. Claro, realmente en sí la experiencia incluso de la ECM es como la religión, ¿no? Es algo inefable, es algo que no se puede muchas veces describir con palabras. No, porque mira, me han anestesiado 6 veces. O sea, y en solamente una me ha pasado. Y te puedo garantizar que no quieres volver aquí, vamos. Y tenía yo 28 años, imagínate. Porque te encuentras de maravilla. Y me cambió, empecé a buscar y salió el primer libro ese de Vida, Raymond sí. Moody y eso. A ver, 5 minutos. 5 minutos más tenemos. Venga, ¿quién quiere preguntar algo? Dime. Bueno, fantástica la... Muchas gracias. ¿Sabes? El doctor David Hawkins, ¿sabes Sí. que ha calibrado el mapa de la conciencia y ha hecho un estudio a nivel mundial de todas las emociones, sabiendo que el 75% más o menos de la población mundial vibra por debajo del 200, que es el ego, la mentira, todo eso, ¿no? Y está todo distribuido proporcionalmente según las emociones. Recomiendo ver a Malala en Netflix, Sí. porque es la historia del premio Nobel con 17 años, que ya sabemos que un talibán le metió un tiro en la cabeza. Y entonces, en esa dualidad, en el mapa de la conciencia sería, el talibán vibra en el 20 Sí. y Malala vibra en el 1000. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nivel del alma esa dualidad? ¿Por qué delegamos tanto poder, tanto en personas con un nivel de conciencia tan bajo en este sistema planetario? Sí, no, eso es una gran pregunta. Eso ¿Y es una por gran qué pregunta. en el sistema no dual, o sea, en el sistema del alma, ya sabemos, todo está distribuido proporcionalmente? Mejor dicho, una persona que vibra en el 800 equilibra a 50 millones de personas que vibran en el 10. Todo está distribuido. Entonces, claro, el misterio de la conciencia bajado en este plano de tercera dimensión. Sí, sí. Y por favor, ver Malala, porque después de ver esa película le preguntan por el sufrimiento y ella dice, no sé, no sé, ella está aquí pero no está aquí. Una persona iluminada de las 10 que es la misma conciencia de Gandhi. O sea, ella está ahora aquí con la misma conciencia de Gandhi. Muy interesante. Una pregunta. Javier, para ti, ¿la conciencia no es el espíritu? Sí, no, para mí sí. La conciencia es el alma. Sí. No, como no lo habías dicho, por eso te lo pregunto. Sí. Para mí incluso hay una diferencia entre cerebro, mente y conciencia. Y aquí voy a utilizar las palabras de Antonio Forteza, que es un gran investigador de la conciencia, científico español, lo tenemos, y él lo aclara así. La conciencia es el alma, es lo inefable, es lo trascendente, es lo que nos da ese sentimiento de espiritualidad a nosotros mismos. El alma cuando estamos encarnados. Claro, exactamente. Es el espíritu. Exactamente, Es exactamente, exactamente. Cuando desencargas vas a esa unidad, yo estoy convencido de eso, vas a esa unidad. Pero, Yo tengo un punto de vista diferente, sí. pero yo no quería entrar en ello, sino hablarte de, hay un libro muy antiguo que se llama El Tao de la Física, que es bastante conocido, pero el propio Dalai Lama tiene un libro que se llama El universo en nuestro átomo, que
que él es un gran estudioso de la ciencia, siguiendo siempre una persona con muchísima curiosidad científica, pero a la vez es un gran erudito. Tú cuando hablabas de las filosofías antiguas, por ejemplo, la filosofía budista no es antigua porque se sigue haciendo, Sí, o sea, bueno. se sigue desarrollando. Entonces es muy interesante porque casi todo lo que podemos estar averiguando ahora mismo ya se ha dicho. Sí, sí. Y entonces es muy interesante esos encuentros que hace el Dalai Lama en Dharamsala entre lo más avanzado de la ciencia y los eruditos budistas. Y entonces, bueno, ahí está. Hay un libro muy bueno que se llama... Hay muchas más cosas y yo lo recomiendo porque es una fuente muy, muy interesante. Hay un libro muy bueno de René Wilber, está Ken Wilber, creo que es hermano de ella, que se llama Diálogo con científicos y sabios. Es algo parecido a lo que dice, reúne a lo más eso de la ciencia con el Dalai Lama, con mucha gente y son unos diálogos muy buenos. Sí, Todos intentan averiguar esto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí me resultan muy, muy sugerentes porque bueno, el budismo hay que lo considera una religión, desde mi punto de vista no lo es diferente, ¿no? Entonces es una filosofía o una psicología o van más allá de todo eso. Entonces es muy interesante ver cómo a través de la introspección, de la meditación y todas las técnicas que llevan desarrollando desde hace 2600 años, ¿no? Se llega a... Sí, en eso tiene razón, lo que pasa es que, claro, no lo digo porque bueno, no me cabía más, no podía meter más. Luego Juan Miguel me dice, no concretas, abarcas tanto, pues fíjate lo que me dice Rodrigo, y es verdad. De otras cosas que son muy interesantes también. Oye, ya veo que eres un erudito en Greenberg, en Jacobo Greenberg. Sí. Es un tema que siempre me ha interesado y quizá puedas arrojar un poco de luz a su desaparición, porque él en el 94 no dejó cartas ni a su hija. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que puede haber sido una desaparición forzada? Sí, yo creo que sí, pero también se habló de que pudo incluso contactar con alguna comunidad, digamos, espiritual, incluso que como era, se llegó a hablar de que era tan sabio que realmente trascendió, ¿no? Pero yo creo que es algo más terrenal, o sea, yo creo que le hicieron desaparecer realmente. Exactamente, porque no se explica que alguien como su hija no lo hubiera dejado a sus amigos, si me alejo del mundanal ruido por esto, por lo otro. No, él simplemente desapareció. O sea, no es muy lógico, ¿verdad? Se habla mucho de una segunda mujer que él tenía, que se lo llevó a ese cerro y le hizo desaparecer. Muy bien. Pues muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Bueno,